Carta del apóstol Pablo a Filemón, primera a Timoteo, segunda a Timoteo, Tito, Filemón, Hebreo, Santiago. Ahí váyase, al final de la Biblia y dele para atrás, antes de Hebreos está la carta del apóstol Pablo a Tito, a Filemón, capítulo, bueno, tiene un solo capítulo, versículo 4. ¿Ya lo tienen, mis hermanos? ¿Ya tienen a Filemón? No escuché, amén. Y dice el apóstol, y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti. ¿En qué? Leámosla de nuevo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. La palabra tiene bendición. Vamos a orar. Padre bendito, háblanos, Señor. En esta pequeña oración de este versículo 4 podemos encontrar elementos esenciales que podemos agregar en la oración que nosotros hacemos delante de ti. Señor, en primer lugar, dándote gracias por lo bueno que eres, el agradecimiento de cada uno de nosotros. En segundo lugar, haciendo intercesión por otros. Y en tercer lugar, exponer mis peticiones. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, como somos bíblicos, vamos a hacer una introducción a esta carta. Esta breve carta de un capítulo nada más fue escrita por el apóstol Pablo durante su encarcelamiento en Roma. Recordemos que estas se llaman cartas carcelarias. Efesios, Colosenses, Filemón, Filipenses, son las cartas carcelarias, y las cartas pastorales es primera, segunda a Timoteo y la de Tito. Pero esta es una carta escrita por el apóstol Pablo cuando estaba preso, por eso se le llama carcelaria, y está dirigida a Filemón. ¿Quién era Filemón? Filemón era un habitante de Colosas que se había convertido al evangelio y era un hombre de alta notoriedad, era reconocido, aparentemente tenía sus posesiones materiales, y se cree que Filemón tenía una iglesia en su casa o una casa de oración. Este personaje, Filemón, fue convertido al evangelio por el ministerio del apóstol Pablo. Por eso Pablo dirige esta carta a Filemón, porque el apóstol Pablo está intercediendo por un esclavo llamado Onésimo. Este Onésimo era esclavo de Filemón y aparentemente se había fugado de la casa de Filemón y se había robado algo, aparentemente, o se había llevado algo, o había hecho algo. Entonces, él se va para Roma, este Onésimo, y ahí conoce al apóstol Pablo. Se convierte al evangelio y le cuenta la situación en que se encontraban, porque en ese tiempo era pena de muerte para los esclavos. Entonces, ¿qué podemos ver en esta carta? En primer lugar, la gracia soberana sobre la vida de este esclavo Onésimo. Eso quiere decir que Dios no hace acepción de personas. Dios no ama por el dinero, por las cosas materiales, por nada de eso, sino que Dios lo que ve que es el corazón. Entonces, el apóstol Pablo le escribe a Onésimo, a Filemón, diciéndole que Onésimo ha sido alcanzado por la gracia y la misericordia del Señor. Por eso el tema de esta carta es la gracia del Señor. O sea, cualquiera puede acceder a esa gracia del Señor, incluyendo este esclavo. Entonces Pablo intercede delante de Onésimo, por Onésimo delante de Filemón, y le pide que le perdone, porque ahora es su hermano, ya no es su esclavo. Es su hermano en Cristo. Mire qué tremendo. Y así de la misma manera nosotros también, hermano. Debemos de saber perdonar o pasar por alto la ofensa, sobre todo con nuestros hermanos
en Cristo. ¿Por qué? Porque ahora somos nuevas criaturas, ahora somos diferentes, ya no podemos albergar resentimiento, odio, raíces de amargura contra alguien o deseos de venganza, porque eso ya no habita en nosotros. Entonces eso es lo que Pablo le está pidiendo a Filemón, que perdone a su esclavo, a Onésimo, porque ahora es su hermano en Cristo. Entonces esta carta fue escrita alrededor del año 53 después de Cristo. Y el propósito del apóstol Pablo es de que hacerle ver a Filemón que ahora Onésimo y él son iguales en Jesucristo. Entonces, mire el encabezado de la oración. Dice, versículo 4, doy gracias a mi Dios, haciendo memoria en ti en mis oraciones. Y vamos a ver esas tres partes de la oración de Pablo dirigida a Filemón, en la cual usted y yo podemos poner en práctica. Entonces vamos a usar como base este versículo para analizar esta oración de Pablo, que tiene tres partes y que constituye algo verdadero que debe de llevar nuestra oración. Número 1, dice el apóstol Pablo, doy gracias a ¿quién? Entonces, número 1, el agradecimiento. Siempre sus oraciones deben de comenzar exaltando el nombre de Dios. Si no, vea la oración del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y acá el apóstol Pablo comienza intercediendo por Filemón, pero primero da las gracias a Dios. ¿Por qué, hermano? Porque muchas veces la oración de nosotros solamente de pedir y pedir. Pero el apóstol Pablo primero da gracias, y eso vamos a estar viendo punto por punto. Segundo, intercede, porque le dice, me acuerdo de ti siempre en mis oraciones. Y en tercer lugar, está hablando de sus peticiones también, porque dice, en mis oraciones. Entonces vamos a hablar de tres partes. Número 1, la acción de gracias. Número 2, la intercesión por otra persona. Y número 3, exponer nuestra petición. Porque ¿qué es lo que se espera de un cristiano o de un hijo o hija de Dios? Que la oración la haga como una arma espiritual diaria, mi amado hermano. Usted puede orar en cualquier lugar, en cualquier momento. Gloria a Dios, aquellos que se apartan un tiempo específico. Una hermana de la Iglesia al Aire me decía, pastor, a partir de este mes, yo he apartado un tiempo en la madrugada para buscar del Señor. No, hombre, qué precioso es eso. La madrugada es la mejor hora para orar, porque hay más sensibilidad espiritual. Pastor, pero me da sueño. ¿Cuál es la clave? Camine de un lugar a otro. Caminar de un lugar a otro no pierde la concentración de la oración. Póngalo en práctica, ya va a ver. Pero no vaya a estar sentado, porque ya esté pensando, y mañana tengo que cocer frijoles. Y mañana tengo que ir a apagar la luz. Y comienza un montón de voces internas a hablarle y todo. Pero cuando usted camina o le hace así a la cabeza como los judíos, no pierde la concentración y se enfoca en la oración. Y también es un momento en el cual usted no está cargado, pues, ¿verdad? No se acuesta con las cargas del día, sino que ya está tranquilito. Y pastor, ¿cuál es la mejor manera de orar? Mire, puede orar sentado, de rodillas, con las manos alzadas. Realmente no hay posición especial para poder usted hablar con Dios. Dios le escucha, mi amado hermano. Dios lo que ve es su honestidad. Dios lo que ve es su corazón. Entonces, vamos a hablar de esas tres cosas que el apóstol Pablo agrega a esta oración. Y dice, doy gracias a mi Dios. Comienza con una acción de gracias. Pablo comienza agradeciéndole al Señor antes de interceder por Onésimo, antes de explicarle a Filemón lo que quiere que él haga por su esclavo Onésimo, que estaba
prófugo, ¿verdad? Porque era propiedad de Filemón. Entonces Pablo le va a pedir en esta carta que lo reciba de nuevo. ¿Por qué? Porque ahora era cristiano. Y eso le va a pedir en esta carta. Pero en este pequeño versículo, Pablo comienza orando por Filemón. Comienza con una acción de gracias. Y eso es lo que usted no debe de omitir siempre en la oración. Por favor, no comience quejándose, no comience pidiendo. Lo puede hacer, pero la mayor parte de las oraciones nos enseñan que usted y yo comenzamos con acción de gracias, comenzamos con la gratitud. Muchos somos ingratos que se nos olvida todo lo que Dios hace en nuestra vida. Dígame, ¿a quién le toca pagar mañana el recibo del oxígeno? ¿Verdad que a nadie? ¿A quién le toca pagar mañana el recibo del sol? ¿Verdad que a nadie? Dios la da por su gracia, hermano. Y tan solo por eso, usted y yo debemos darle gracias al Señor. Y el apóstol Pablo, vaya a Filipenses 4:6, también le exhorta a los de Filipo que también presenten acción de gracias delante de Dios. Es un versículo que yo lo cito a cada rato. Filipenses capítulo 4, versículo 6, dice el apóstol: no te cargues, en pocas palabras, no te estreses, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de ¿quién? De Dios. ¿Cómo? Con oración y ruego, pero agrega algo más, que es acción de gracias. Ese es lo primero que usted y yo debemos de presentar delante del Señor. Pero ¿cuántos de nosotros le hemos pedido a Dios y Dios nos ha hecho esperar? Él nos ha contestado. Hermano, solo esta semana he recibido un montón de testimonios. ¿Cuántos se acuerdan que estuvimos orando por nuestro hermano Ángel Rosa? ¿Alguien lo escuchó ahí en las... Hermano, tenía un tumor alojado entre el páncreas y su intestino, y aparentemente la operación era peligrosa. Bueno, salió bien de la operación en cuidados intensivos, y la esposa me dice: pastor, ahora solo hay que orar que el tumor sea benigno. Hermano, el porcentaje es bien bajito que sea benigno. Y me manda las fotos de las biopsias de los diferentes lugares y no hay malignidad. Eso solo Dios lo puede hacer, hermano. ¿Cuántas peticiones nos han hablado, nos han mandado en esta semana de muchos hermanos que Dios le ha contestado? Y lo que menos que Dios debemos de hacer es agradecerle al Señor. Hay muchas maneras de agradecerle al Señor, mi amado hermano. Entonces, no seamos ingratos. Como dijo el Señor cuando sanó a los 10 leprosos, y después de que dice que le dijo: vayan y preséntense al sacerdote, y en el camino todos fueron sanos, y cada quien agarró para su lugar. Solo uno, que era samaritano, meditó un poco y ha de haber dicho: hey, estoy sano, gloria al Señor, ya no estoy condenado a muerte, porque antes esa enfermedad era como, bueno, era una enfermedad terminal. Estoy ya sano. Tenía una vida, o sea, yo iba destino a la muerte, pero Jesús me sanó. ¿Y qué fue lo que hizo? Inmediatamente regresó a buscarlo. ¿A qué? Dice que se arrodilló y lo adoró. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Y los otros 9 dónde están? ¿Y los otros dónde están? Solo hubo uno quien vino a darle gracias a Dios, y este extranjero. Hermano, ¿usted cree que Dios no se fija? Por eso seamos agradecidos con el Señor. Pero imagínense cuántos somos ingratos que no le damos gracias al Señor. Si yo hoy le diría: levante su mano, ¿a cuántos el Señor le ha contestado sus peticiones? Muchos levantaron la mano. Pero seamos agradecidos con el Señor, hermano. ¿Por qué? Porque eso le agrada a Él. Ejemplo, ¿cómo se sentiría usted que llegara alguien y usted le hiciera un favor y luego se fuera
y como que sin nadie, que no, y al contrario, hablando mal de usted. Y luego llegar a pedirle otro favor y usted dijera, no hombre, vos desagradecido. Mirad, ¿verdad? El favor, o sea, imagínese Dios. O sea, ¿cuál es el punto en esta noche? El punto es que usted y yo debemos de ser agradecidos con el Señor. ¿Por qué? Porque su misericordia está sobre nosotros todos los días de nuestra vida. Apélese a misericordia de Dios. Por eso David decía, extiende tu misericordia sobre mí. Son palabras clave cuando usted ore. Hermano, apele a la misericordia de Dios. Dios es bueno. No, por eso en el cristiano debe de haber esa paz y esa tranquilidad, que si usted está pasando momentos difíciles en este momento, pero ya Dios va a abrir una puerta, ya Dios va a hacer algo, ya Dios va a accionar, ya Dios, hermano, va a hacer que el universo interno se ponga a favor suyo. ¿Para qué? Para guardar a sus hijos. Así trabaja el Señor. Pero número uno, démosle gracias. ¿Por qué? Porque lo vamos a necesitar después. Vamos a necesitar que siga obrando, hermano. ¿Por qué? Como decía el día viernes, Él no ha terminado todavía con nosotros. Nuestro camino todavía sigue. Por eso, número uno, que no falte ese elemento primordial en nuestra vida o en nuestra oración, que es el agradecimiento. Mire el año, qué difícil el año 2020, ¿verdad? Comenzamos con todo. Visión 2020 era la frase, la que teníamos para ese año. ¿Cuántos se acuerdan? Y en el mes de marzo, hermanos, vino lo peor. ¿Cuántos perdieron su trabajo? ¿Cuántos estuvimos encerrados? Negocios quebraron. ¿Cuántos fueron tantas cosas que pasamos, hermano? Pero Dios nos sostuvo, Dios nos sacó adelante y aquí estamos. Y por eso debemos de darle gloria al Señor. Y otros hasta se reprodujeron. ¿Verdad? ¿Verdad, hermano? No, hombre, sí, créame que en las buenas y en las malas y el Señor ha estado con nosotros. Entonces, primer punto, dele gracias a Dios siempre en sus oraciones. Con eso comience, exaltando su nombre. Mire, si no hay necesidad de pedirle, hermano, dice la Biblia que cuando usted viene delante de Él, ya conoce sus peticiones, que se le da tiempo en adorarlo, en alabarle, en glorificarle. No hay nada más precioso que usted empiece a decirle a Dios sus atributos. Eres poderoso, eres un Dios fiel, eres un Dios leal, eres un Dios fuerte, eres mi fortaleza, eres mi castillo. Mire, agarre los salmos. Ahí en los salmos usted se puede deleitar enamorando a Dios. Y cuando usted menos piensa, se le ha olvidado su petición. ¿Por qué? Porque eso lo ha llenado de paz y de tranquilidad. Entonces el apóstol Pablo comienza dándole gracias a Dios. Antes de hablarle a Filemón, le dice, doy gracias a mi Dios. Y luego el segundo elemento que debe estar siempre en nuestras oraciones, que le dice a Filemón, haciendo siempre memoria de ti, ¿en qué? En mis oraciones. Haciendo memoria de ti siempre en mis oraciones. Una obligación que tenemos usted y yo como cristianos es interceder los unos por los otros. ¿Por qué? Así demostramos la verdadera comunión, hermano. No es ir yendo, mira, te invito allá al mall, como dicen los americanos, allá a la plaza Metrópoli, nos vamos a tomar un café y ahí platicamos. No, es a la hora de interceder, de orar los unos por los otros. Hermano, agregue acá a los pastores. Necesitamos nosotros oración. Agregue a un hermano, agregue a una hermana. Claro, nuestros hijos y nuestra familia siempre están en nuestras oraciones, pero no hay nada más precioso que orar por otras personas. Entonces, hermano, muchas veces es imposible saber las necesidades que tienen otros, hermano. Pero Dios, pero acuérdese de ella. Señor, acordate de Daniela. Señor, hay algo en su corazón que quizás ella desea. Acuérdate de Jorgito. Acuérdate del pastor Alfred, Señor. O sea, usted siempre, hermano, ponga a alguien en oración e intercesión. A lo mejor, mire, aquí caras vemos, pero corazones no sabemos, ¿verdad? Usted no sabe.
por el valle de sombra y de muerte que puede estar pasando el que está a la par suya. Pero por eso en esta iglesia siempre hemos puesto en práctica la intercesión. Mire, eso que dice, estoy orando por usted. Y ni se acuerda, hermano. Es una frase que deberíamos de quitarle en nuestra boca. Ahí voy a orar por usted. Si dice usted eso, verdaderamente ore por esa persona. Usted no sabe lo que puede hacer una oración en la vida de un hermano. Pero muchos somos demasiado egoístas, no nos acordamos, hermano. No nos acordamos de los demás. Entonces, ore, interceda, viera qué satisfacción da. Bueno, los predicadores que estamos orando todos los días de la semana, todos los domingos trasladamos la hoja de peticiones a las hermanas que están en Austin, que oran, nuestra hermana Rosa Claro, nuestra hermana Rosy Lot y nuestra hermana Lea Campos, que es de las asambleas de Dios. Ahí se congrega ella, pero ministra también en nuestra página, sometiéndose a nuestra doctrina, ¿verdad? Le mandamos ese listado de oración y muchas personas ni las conocemos, fíjense. Hay algunos de ustedes que se agregan, ¿verdad? Pero qué satisfacción da, ¿verdad? Cuando nos mandan los testimonios. Estamos orando por Wendy, que iba a la corte con su hijo y la otra persona que era su ex esposo, su expareja, estaba con todo, el abogado ahí, porque no quería responder por su hijo. Mano, y decimos a orar, a interceder. Y manda un video, yo lo subí al grupo, ¿verdad? Dando las gracias, porque no necesitó a nadie más, sino que la intercesión de cada uno de nosotros, y Dios le dio la victoria. El objetivo de ella no era dañar a la otra persona, sino que se hiciera responsable. Pero hermanos, Dios es justo. Pero ¿cómo podemos lograr tantas victorias? Intercediendo, hermano. La intercesión no es limitada solo a nuestra familia. Yo le voy a hablar con toda sinceridad y no vengo aquí a ponerme de ejemplo, pero por lo menos que oro es por mis hijos, por mi esposa, por mi madre. ¿Por qué? Porque estoy tan cargado de oraciones, y creo que todos los pastores también, de todos ustedes. Pero yo me fijo cada pastor, te pido por el pastor Leiva. Créame que esas me calan en lo más profundo. Cuando oran por mí, igual de la misma manera yo oro por los demás. Entonces, la intercesión, ¿qué le dice el apóstol Pablo? Haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. ¿Cuántos oran por mí? No levante la mano. ¿Cuántos oran por el pastor Alfred? Amén, gloria al Señor. Decir usted eso siempre, haciendo memoria de mi hermana Jenny, de mi hermana Miriam, Andrés, de mi hermana Vanessa, en mis oraciones, pero no del diente al labio. Usted tiene la firme convicción de que usted ora por los demás. Está bien que ore por su familia, hermano, pero aquel apóstol nos está enseñando la intercesión. Entonces, ore, hermano, ore por los demás, ore. Y si usted quiere que nosotros le hagamos llegar la lista de oraciones que semana a semana estamos orando, yo se la puedo hacer llegar, hermano. Pero eso es lo que el Señor quiere. Una intercesión o una oración que no sea egoísta, hermano, sino que orando los unos por los otros, sobrellevando el dolor de otros y estar agradecidos, hermano, delante de Dios, porque ¿quién más para darle palabra a alguien que ya pasó por eso, hermano? Mire qué tremendo. Usted se puede identificar con la otra persona, porque si hablan de la muerte de un ser querido, pues muchos ya pasaron por eso. Si hablan de una enfermedad terminal, muchos pasaron por eso. Entonces, le podemos dar aliento a otras personas, pero también no solo orar por nuestra familia, por su hermano, por su hermana, sino que también la palabra nos manda a orar por los que están en eminencia. Vaya Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2, según versículo 2, dele para atrás, de ahí de Filemón. Mire lo que dice el apóstol Pablo.
Y mire cómo comienza. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Exhorto ante todo a que se hagan, ¿qué? Ya lo tiene. O yo me equivoqué. ¿Ah? Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y ¿qué más? Acciones de gracia. ¿Por quién? Por la hermana Chomita. Por todos los hombres. Por los reyes. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de orar por los gobernantes? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, dice. Porque este es bueno y agradable delante de Dios por nuestro Salvador. O sea, orar por los que están en autoridad. Cuando pase por el hospital, hermano, ahí el Sacamil, ore por todos los enfermos que están ahí. Mañana podría estar usted o yo ahí. Hermano, no, es que es cierto. Ore por las enfermeras, por los médicos, porque están ahí al frente de todo. ¿Por qué? Porque muchos vivimos nuestro mundo, pero hay tanta necesidad. Cuando escucho una ambulancia, hermano, a ver a quién llevan, dice lo primero. Ore, Señor, te pido por la persona que va ahí. Yo no me acuerdo una vez que me hablaron, mire, porque el que toca aquí el teclado ha sido tremendo, hermano. Acaba de chocar ahí por galería. ¿Y qué anda haciendo en galería si supuestamente tiene que andar en el colegio? Dije yo. Hermano, y voy a ver, y un carro le había dado de frente porque se había tirado el alto. Y no lo podía, y lo sacaron, ¿verdad? Y todo. Allá iba en la ambulancia yo de la Cruz Roja con él para el hospital. Cada vez que usted escuche una ambulancia, ore. Mañana podría ser un ser querido, un familiar. ¿A qué le estoy enseñando hoy en esta noche, hermano? A que intercedamos por los demás. Vamos al versículo 4 del capítulo 1 de Filemón. Doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti. ¿En qué dice el apóstol? En mis oraciones. Después usted presenta sus oraciones, sus peticiones delante de Dios, porque Pablo oraba, pero también tenía peticiones. Y mire, y un hijo de Dios, una hija de Dios, hermano, mire qué precioso que tiene acceso delante de Dios para presentar sus peticiones personales. Imaginen, no solo interceder por los demás, sino que presentar sus peticiones a Dios de manera personal. Mire qué privilegio acudir a Dios en oración, hermanos. Mire, póngase a pensar en aquellos y se les nota, hermano. Porque muchas veces ahí pacientes en mi consultorio me dice, doctor, ora por mí, y me dan expresiones que usted cabal se da cuenta que no son cristianos, que no tienen a Cristo en su corazón. Imagínense qué tremendo los del mundo que no tienen esperanza, no tienen esta poderosa arma. Ellos oran y todo, pero usted que tiene el conocimiento, la revelación de quién es Dios, a quién está orando y quién intercede a la par de usted, hermano, no, hombre, esas oraciones son poderosas. Mire lo que dice para terminar Hebreos 4:16. Hebreos 4:16. Y subráyela ahí y anótela y la puede tomar usted y decirle al Señor estas palabras. Hebreos, después de Filemón, este hebreo, ¿no? Anda buscando allá. Después de Filemón, ¿verdad? Amén. No había dado cuenta. Vamos a ver. ¿Qué dice Hebreos capítulo 4, versículo 16? Acerquémonos pues, ¿cómo? Confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Misericordia. Mire qué precioso. Y hallar gracia. ¿Para qué? Mire qué precioso. Y con eso usted puede orar. Mire, Señor, yo me acerco a ti y lo hago de manera confiada. ¿Por qué? Porque vengo delante de tu trono. ¿Y qué es lo que busco, Señor? Tu misericordia, tu favor en esto y lo otro. O necesito que tú me ayudes. Ese es el oportuno socorro, hermano. ¿Por qué? Porque usted y yo tenemos a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón y Él ya pagó en la cruz del Calvario por sus pecados.
presentes, no, pasados, presentes y futuros. Y ahora usted es un hijo, una hija de Dios y tiene un padre el cual vela por cada uno de nosotros. Regálele un fuerte aplauso al Señor.